Gracias a Dios, nuestro Padre Celestial, en esta tarde de vida y de salud que nos sigue prestando para seguirle alabando en espíritu y en verdad. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes hoy en esta tarde, que se encuentren aquí con ese deseo de seguir escudriñando de la palabra de Dios. Y vamos a continuar precisamente estudiando de ella. Vamos a continuar con la parte número 4, la conclusión a esta breve introducción a la Iglesia de Cristo, Brief Introduction to the Church of Christ. Antes de pasar, hermanos, a la clase de esta tarde, quisiera leerles un artículo que encontré, del inglés lo traduje al español, y se titula ¿Esperas que yo crea eso? You expect me to believe that? Así se titula este artículo. Y luego dice así, pues en el principio no había nada, y de repente, por ninguna razón, nada explotó y creó todo. Otro punto después, sigue diciendo el artículo, en algún momento, por casualidad, los químicos correctos empezaron a flotar juntos al preciso y correcto momento para ser golpeados o encontrados, ¿verdad?, por una carga eléctrica y así formar vida. Sigue diciendo, en algún lugar, dos madres no humanas, cada una dio a luz a una criatura humana. Nacieron al mismo tiempo y en el mismo lugar. Una de ellas era hombre y la otra era mujer. Estos nuevos humanos estaban sanos, eran fértiles y tuvieron esa atracción, ¿verdad?, humana. Ellos dieron a luz a la raza humana. Uno de los descendientes de estos primeros humanos nació con el conocimiento del bien y del mal, siendo que este ser humano ya no se basaba por instinto. De repente comenzó a hacer decisiones basadas en una moralidad por la cual pues no hay explicación. Y de bien la pregunta, ¿verdad? ¿Esperas que yo crea eso? You expect me to believe that? Bueno, lo siento, yo no opero sobre una fe ciega. Sería inverosímil o un disparate como para ser creíble, quizás solo como cuentos de hadas. No puedo creer que personas inteligentes le llamen a esto ciencia. Y fíjense lo que dice 1 Timoteo 6, 20 y 21, 1 Timothy 6, 20 and 21, 1 Timoteo 6, 20 y 21. Dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada, ¿qué?, ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Esto es lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Lo que sí puedo creer y lo que sí podemos creer es Génesis 1:1, el primer versículo de la Biblia. En el principio, ¿qué? Creó Dios los cielos y la tierra. Eso sí lo podemos creer.
Sin tener, hermanos, lo podemos creer sin tener que estirar nuestra imaginación en la esfera de lo imposible. El universo fue creado por el todopoderoso y omnisciente Dios. Eso sí lo puedo creer. Algo en que meditar nada más, hermanos, hablando de las teorías, ¿verdad? de la ciencia. Gente muy inteligente, ¿verdad? Pero aún el mismo Einstein dijo, ¿verdad? Dios no juega con los dados, ¿verdad? O al azar. Einstein lo dijo. Y otros científicos, Isaac Newton también le daba la honra y la gloria a Dios. Y ya saben, Isaac Newton, ¿verdad? Él empezó el cálculo y como en fin, etcétera, etcétera. Pero bueno, nada más algo que meditar, hermanos. Vamos a continuar con la clase que tenemos, número 4. De una breve introducción a la Iglesia de Cristo. Bienvenidos otra vez sean todos y cada uno de ustedes. En esta mañana también allá con los hermanos anglos tuvimos otro bautismo, ¿verdad? Amén. Un niño un jovencito, ¿verdad? De 13 años, 12, 13 años, de bastante ánimo. El miércoles pasado también nuestro hermano Raúl, ¿verdad? Gómez Vega también nació en las aguas del bautismo y presenciamos también ese nuevo nacimiento. Ha habido gozo en los cielos esta semana, estos últimos días, ¿verdad? Y amén, que siga ese gozo. Le decía al hermano Frank, bueno, pues todavía hay cupo en el reino de Cristo, gracias a Dios por ello, ¿verdad? There's still slots in the kingdom of God. Take them before they're gone. Tómalas, amigo, amiga, te invitamos antes de que no vaya a ser ya la oportunidad, antes de que Cristo venga. Él quiere que todos lleguemos al arrepentimiento y no quiere, dice el apóstol Pedro, que ninguno se pierda, sino que todos lleguen al arrepentimiento, procedan al arrepentimiento. Vamos a continuar, hermanos, en esta tarde de vida y de salud, una breve introducción a la Iglesia de Cristo. Ya estamos terminando, hermanos, esta clase. Hablábamos, hermanos, de cómo es necesario esa fe, cómo es necesario la fe en Cristo Jesús como el Hijo de Dios, cómo es necesario también confesarlo delante de los hombres. Leíamos Romanos 10, también 9 y 10. Vamos a leerlo otra vez para recordar, hermanos. Romans 10, 9 and 10. Romanos 10, 9 y 10. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que crees en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Fue lo que confesó también nuestro nuevo hermano en Cristo, ¿verdad, Raúl? Se le hizo la pregunta: ¿crees tú que Jesús es el Señor, el Hijo de Dios? Y él dijo: sí lo creo. Amén. Y pidió ser, ¿verdad?, bautizado para el perdón de sus pecados. Y eso es lo que Dios quiere, que toda persona llegue a confesar. Otra vez no es: aquí te voy a poner al frente y vas a confesarme todos los pecados que has hecho, y no vamos a ir hasta que me digas toditos. Imagínate, no acabaríamos, ¿verdad? Tampoco. Pero eso no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que tú le confieses a su Hijo como el Salvador, como el Señor, y creas de todo corazón que Él le levantó a su Hijo de entre los muertos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Esa es la fe necesaria que te lleva también a confesarle, que te lleva a arrepentirte. To repent, ese cambio de mente, metanoeo, palabra griega, cambio de mente, un cambio que se necesita antes de ser bautizado. Si no te has arrepentido, no te bautices. No, tienes que estar convencido de que has ofendido a Dios, de que eres pecador, de que sin Cristo nada puedes, y que la única manera de recibir ese perdón es ahí en las aguas del bautismo. Yo no te lo puedo dar, yo no te puedo poner la mano arriba de tu cabeza y decir: yo te perdono tus pecados, o que te hinques enfrente de mí y yo te diga: te perdono tus pecados, te absuelvo de tus pecados. Ningún hombre puede hacer eso, solamente Dios, el Hijo de Dios, es el que te perdona los pecados en las aguas del bautismo. Y esto no lo digo yo, lo dice la Biblia. Hechos 2:38, ¿verdad? Ahí leíamos también, vamos a leerlo. Acts 2:38, Hechos 2:38. ¿Qué dice la palabra de Dios?
Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Ven ahí? Eso fue lo que Pedro les dijo en el día de Pentecostés. Pedro, ese apóstol impulsivo, al que le dijo Cristo que yo te daré las llaves del reino. Y no es que allá está Pedro, allá en los cielos, hermanos, ¿verdad? Dejando entrar y no dejando entrar a la gente. Muchos así piensan, ¿verdad? No, cuando Pedro predicó ahí en Hechos 2:38, ahí estaba él abriendo las puertas del reino, las puertas de la iglesia del Señor, tal y como Cristo se lo había encomendado. Y le abre las puertas, primeramente sí, claro, a los judíos, y después también le predica a quién, a Cornelio, ¿verdad? Y su familia, la primera familia gentil, un centurión, un soldado romano que estaba bajo autoridad y tenía a cargo a 100 hombres, imagínense, ¿verdad? Sin embargo, dice que era varón que piadoso y hacía limosnas, y sus oraciones habían llegado hasta el cielo, y se le predica el evangelio de salvación. Él también tuvo que ser bautizado, él también tuvo que arrepentirse. Es más, el mismo apóstol Pablo, Saulo de Tarso, tuvo que arrepentirse. ¿Qué quieres que haga, Señor, cuando se topa con Cristo? Y queda ciego. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?, le dice Cristo. Dura cosa te es que dar cosas contra el aguijón. Cosas son patadas. Patadas, imagínense patear un palo picudo. ¿Quién quiere patear un palo picudo, hermanos, así? ¡Ah! No creo que ninguno de nosotros, ¿verdad? En lo espiritual es lo que Saulo de Tarso estaba haciendo. Esos palos eran los que eran usados para guiar a las vacas, ¿verdad? Los chivitos, lo que sea, que se iban descarriando, ¿verdad? Les picaba, enderezate. Y dice Cristo, es lo que está haciendo Saulo al perseguir a mi iglesia. ¿Cuál iglesia? Pues la de Cristo, ¿verdad? Que había sido ya establecida. Iba a ser, ¿verdad? Establecida en unos cuantos días. Y también, hermanos, vemos entonces cómo la iglesia del Señor se establece ahí, como tal y como lo profetizó, a los 50 días después de su muerte, sepultura, resurrección y ascensión. Y cayó en un primer día de la semana, un día de Pentecostés cayó. Y ahí viene y se predica el evangelio de salvación, y dice Pablo, esto es lo que tienen que hacer, porque se le preguntó a Pedro, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice estas palabras: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de los pecados, para que tus pecados sean perdonados, quedes como la conciencia de un niño recién nacido, sin pecado, sin mancha. Sin mancha. No nacen los niños con el pecado de Adán o de Eva. Dice Ezequiel 18:20. Ezequiel 18:20, ¿qué dice? El alma que pecare, ¿esa qué? Esa morirá. Cada uno va a llevar su pecado. Ni el padre llevará el pecado del hijo, dice, ni el hijo llevará ¿qué? El pecado del padre. Ahí lo dice la palabra de Dios, Ezequiel 18:20. Es más, Cristo dice que a menos que llegues a ser como uno de estos pequeñitos. ¿Por qué? Porque son inocentes, sin mancha, sin pecado. A menos que seas como uno de ellos, dice, no podéis entrar ¿en dónde? En el reino de los cielos. La inocencia. La inocencia que ellos nos dan y nos dejan ver un cachito de Dios, podemos decir, cuando los oímos llorar, cuando los vemos actuar, que a veces caen los chones, los pampers, ya van corriendo. No hay de qué preocuparse, son inocentes. Así tenemos que llegar a ser, como niños. Y eso ocurre nada más cuando tú eres bautizado para el perdón de tus pecados, ahí en esas aguas del bautismo, como este hermanito de nuevo, ¿verdad? Se llama Jonathan también, que se bautizó, amén, un nuevo hermano en Cristo, así como su hermano Raúl también, ¿verdad? Mucha diferencia de edad también, sin embargo, el mismo proceso para cualquier persona, ¿verdad?
que ya tienen conocimiento. El bautismo no es para los bebitos, el bautismo es para los que ya tenemos pecados, los que ya entendemos, los que necesitan ser lavados de todas las ofensas que hemos hecho en contra de Dios. Pero bueno, ahí nos quedamos también, hermanos, y decíamos que la iglesia de Cristo también, hermanos, está compuesta, está organizada con ancianos, con diáconos, predicadores, maestros, en fin. Si quieres servir a Dios, Él te va a poner en el lugar donde Él te necesita, de acuerdo a tu habilidad, de acuerdo a mi habilidad. Nos da diferentes dones por medio del Espíritu Santo, para que todos trabajemos en su reino, unidos. No todos somos maestros, no todos somos predicadores, no todos somos etcétera, etcétera, pero cada uno tiene su parte, ¿verdad?, en el cuerpo de Cristo. Si quieres, ahí está la parte, ¿verdad? Si quieres. Nadie fuerza a nadie, ¿verdad? Dios no nos fuerza tampoco. Tiene que ser todo voluntario. La lista ahí se pone también. Las hermanas quieran dar su clase, apúntense, ahí está la lista. Voluntarias, nadie se fuerza. Hermanos, también igualmente, por todos estos años se ha hecho. Y Dios quiere, hermanos, que sigamos usando de nuestros talentos para la honra y para su gloria de Él. En Filipenses también 1:1 que leíamos, hermanos, Philippians 1:10, Filipenses 1:1, ¿qué dice? Para que aprobéis lo mejor a fin de que... No es Filipenses 1:1, Philippians 1:1. Oh, 1:1, sorry. Pablo, no. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos. Son los obispos y diáconos. Amén. Con los obispos y diáconos. Amén. Ahí estaba ya, hermano, la iglesia organizada. Los obispos son los pastores, los ancianos. Es otra palabra que indica el mismo servicio de velar por las almas del reino, ¿verdad?, de la iglesia. Esa es una de las tareas que lleva más servicio, hermanos, y podemos decir de más importancia en el reino de Cristo también, velar por las almas. Un servicio más excelente que el servicio no hay en la iglesia del Señor. El velar por las almas, y se lleva de bastante solicitud, porque vas a ser un siervo, el siervo mayor, podemos decir, uno de los siervos mayores. Tiene que ser pluralidad también, no nada más un obispo o un pastor, no, siempre hay pluralidad, dos o más. Se habla siempre de ancianos, se habla también de diáconos, ¿verdad?, deacons, los que sirven también. En el principio había necesidad en la iglesia de que se sirvieran a las mesas, se dice así, ¿verdad?, porque estaban unas viudas de los griegos desatendidas y las viudas de los judíos bien atendidas, porque pues en la iglesia, ¿verdad?, a los judíos, de ahí viene Cristo, no, todos parejos, y por eso hubo necesidad de escoger a diáconos. Fueron 7 los primeros que se escogieron, ¿verdad?, de acuerdo al libro de los Hechos. Hay ancianos, diáconos, también hay predicadores, hay maestros, maestras, y nos basamos en esa organización. No hay jerarquía en la iglesia del Señor, ¿verdad? No hay jerarquía. Si ustedes ven todas las demás religiones en el mundo, hay jerarquía. Hay uno que es el mero mero, o unos cuantos, ¿verdad?, que son los meros meros. La iglesia de Cristo no tiene. El mero mero es nada más Cristo Jesús, ¿verdad? Él es la cabeza, Él es el que manda. ¿Hay maneras de servir? Oh, sí, y muy importantes, claro que sí. ¿Hay líderes en el cuerpo de Cristo, en la iglesia de Cristo? Oh, claro que sí. Pero no hay jerarquía. Todo se hace bajo lo que dice la palabra de Dios. Y la cabeza es solamente una. Cada iglesia de Cristo es autónoma también. Y siempre, hermanos, se enfatiza acerca de la iglesia de Cristo que queremos regresar al cristianismo del Nuevo Testamento, lo que se practicaba en las iglesias del primer siglo. What they would do in the first century. We want to go back to that and continue to do that. Es por eso que van a ver ustedes, no hay instrumentos, no hay récord en la palabra de Dios ni en la historia de que los cristianos del primer siglo hubiesen usado algún instrumento. No hay récord. Los instrumentos llegaron añadidos, ¿verdad?, después, allá en los años 800, ¿verdad?
después ya que, claro, fue la apostasía y todo eso. En el Antiguo Testamento, Dios le permite a David, ¿verdad?, que introdujera los instrumentos en el Antiguo Testamento. Pero ahorita estamos viviendo bajo el Nuevo Testamento y no hay indicación, hermanos, acerca de eso, de usar instrumentos. Cantamos a capela. La ofrenda también se recoge cada primer día de la semana. No tenemos días especiales para recoger ofrendas, solamente el primer día de la semana, tal y como le dice primera, ¿verdad?, de Corintios capítulo 16. Ahí se encuentra una orden que da el apóstol Pablo y otros versículos más, ¿verdad? Pero tratamos de basarnos otra vez y llegar a ser un solo cuerpo, unidos bajo el Nuevo Testamento. No quiere decir que no estudiamos el Antiguo Testamento, claro que sí. Hay muchas lecciones ahí de las cuales aprendemos y seguimos siendo instruidos bajo el Antiguo Testamento también. Ahí nos da a entender de dónde venimos también cada uno de nosotros, ¿verdad? Y de dónde salió el pueblo de Dios que Él escoge. Dice que era el más insignificante de todos los pueblos, dice ahí la palabra de Dios. Primera de Corintios 1:10, ¿qué nos dice, hermanos? También leíamos 1 Corinthians 1:10. Primera de Corintios 1:10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Amén. Había, ¿verdad?, grupos que se congregaban en diferentes casas. Así empezó la iglesia, en las casas. Menciona los de Cloé, la casa de Cloé, el versículo 11, ¿verdad? Y en otras partes de la Biblia también se menciona varias diferentes casas, la iglesia que está en la casa de, y se menciona un hermano o una hermana. Así comenzó la iglesia, pero todos los hermanos que se congregaban en las casas componían a la iglesia de Cristo ahí en Corinto. Eran muchas iglesias, eran nada más congregaciones, ¿verdad?, que se congregaban en sus hogares. ¿Por qué? Pues por la persecución. No había más ni edificios así. Gracias a Dios hoy ya tenemos esta habilidad o privilegio también o bendición de tener un edificio donde nos congregamos. Amén. A veces no se tiene eso, se empieza en los hogares, pues así se empieza, ¿verdad? A veces la iglesia del Señor, en algún hogar, algún hermano que pone su casa. Me acuerdo de mi abuelita en Jalapa, Veracruz, ella puso su casa y ahí también nos congregamos a veces. Ya para predicar ahí, ¿verdad? Y ahí en la cochera, ¿verdad? Y un cuarto más también. Hoy, hermanos, gracias a Dios tenemos ya esta bendición, tener un lugar de reunión, no nada más aquí con los hermanos de habla inglesa, ¿verdad?, que estamos planeando esa unificación, un edificio pues mucho más grande, claro, tiene más cuartos, en fin, ¿verdad? Pero es la misma iglesia, no somos dos iglesias, ¿verdad? Es la iglesia de Cristo aquí en Laredo. Otros hermanos también que se reúnen en varios lugares aquí en Laredo. Debe de ser la misma iglesia, ¿verdad? No, hermanos, muchas iglesias, un solo cuerpo, ¿verdad? Entendemos esto, hermanos, y lo seguimos predicando. No queremos que haya divisiones, que siempre seamos de un mismo pensamiento, ¿verdad? Creemos que también el Nuevo Testamento es la única regla en la cual nuestra fe se basa y nuestras prácticas como iglesia del Señor en todo asunto religioso, podemos decirlo así. Segunda de Timoteo 3:17, que nos dice, hermanos, 2 Timothy 3:17. Segunda de Timoteo 3:17. Nada más estoy haciendo un repaso también, como ya estamos terminando, ¿verdad? ¿Qué dice? Segunda de Timoteo 3:17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Es el propósito de estar basados en la palabra de Dios, ¿verdad? Para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No lo basamos en mi opinión, la opinión de algún hermano o hermana. Es, ¿qué dice la palabra de Dios? Vamos allí, ahí encontraremos la respuesta a nuestras preguntas.
Segunda de Pedro 1:3, fíjense también lo que nos dice, hermanos. 2 Peter 1:3. Segunda de Pedro 1:3. ¿Qué dice la palabra de Dios? Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Amén. Todas las cosas que pertenecen ¿a qué? A la vida y a la piedad. Todas, dice, no nada más algunas. Eso es lo grandioso, ¿verdad? Que se nos ha dado ya todo. Y se nos ha, hermanos, dado esta gran bendición de conocer la vida. ¿Quién es la vida? Pues Cristo, ¿right? Juan 14:6. Yo soy el camino y la verdad, ¿y qué? Y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es la vida. Llegamos a conocer la vida. Llegamos a conocer la piedad de Dios. Godliness. La piedad de Dios. Qué grande es esto, ¿verdad? Conocer que Dios es piadoso, que Dios es misericordioso. Se nos ha dado a conocer todo, dice, por su divino poder, by His divine power, mediante el conocimiento. Ahí está el medio. ¿Cuál es el medio? Conocer, dice ahí, ¿verdad? Conocimiento de aquel. ¿Quién es aquel que nos llamó? Cristo Jesús. Llegar a conocer a Cristo, ese es el evangelio que predicamos, que tú, amigo, amiga, llegues a conocer quién es Cristo. Who is Christ? El que está ofreciendo esta salvación, el que está ofreciendo todas estas cosas, y que si lo pones a Él en primer lugar y a su reino, como dice Mateo 6:33, todo lo demás, dice, os será añadido. Es la promesa. Si buscas tú primeramente, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Todas esas cosas. El mundo se preocupa por esto, por lo otro, que los presidentes, que ya no queremos a Trump, que queremos a Biden. No vamos a hablar de política aquí, ¿verdad? Pero hermanos, el mundo es nada más, es todo lo que se preocupa. Nosotros nos preocupamos porque Cristo viene. Esa es nuestra preocupación y debe de ser también nuestro gozo, nuestro anhelo, que ojalá podamos verlo en vida. Imagínense, si lo vemos en vida, Cristo venir, amén. Y si ya estamos dormidos descansando en el Señor, bueno, pues también. Dice que resucitaremos primero. ¿Quiénes? Los muertos en el Señor. Los miembros de la iglesia del Señor van a resucitar primero, antes que todos los demás muertos, porque descansamos en el Señor. Es la bendición. Y luego los que ya hayamos quedado, dice también el apóstol Pablo, todas las cosas se nos han dado. ¿No quieres tú, amigo, también llegar a ese conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia? Llegarle a conocer de esta manera. Dios te invita. Y todavía hay lugar. Todavía hay lugar. Cristo no ha venido. Por eso sabemos que todavía hay lugar en el reino de Cristo. Todavía hay asientos, podemos decir, ¿verdad? Entendemos también, hermanos, como iglesia, que la palabra de Dios debe autorizar todo lo que se hace en nuestra adoración como cristianos. La palabra de Dios debe autorizarlo. No lo que yo piense, no lo que yo me sienta mejor. It's not what I feel that we should be doing and how to worship the Lord. It's no, what does the Word of God say? Y tener ese temor de voy a hacer lo que dice la palabra de Dios. Yo no quiero estar en contra, como Pablo, ¿se acuerdan? Saulo estaba en contra, sin él saberlo, sin él conocerlo, en contra de Dios. Estaba dando cosas, patadas contra ese palo picudo. Y luego se le dice, tú también tienes que cambiar, Saulo, arrepiéntete, levántate, arrepiéntete y bautízate y lava tus pecados, invocando al Señor. Le dice Ananías. Y fíjense, cuando se topa Pablo, Saulo de Tarso con Cristo, Cristo no le dijo eso. No le dijo Cristo, tienes que arrepentirte y bautizarte para el perdón de tus pecados, Saulo. No, le dice, ves allá a la calle que se llama derecha y entras y ahí espérate, te van a decir lo que tienes que hacer. ¿Ven? Cristo se sujetó a su mismo plan. ¿Por qué tú no te vas a sujetar al plan de Dios?
¿Quiénes somos nosotros? Somos simplemente barro, creación de Dios. Y a veces el hombre se envanece, no se dobla. Qué duro es decir, ay, qué duro de corazón, qué dura de corazón. No es que esta es la religión de mis antepasados, no los puedo traicionar. Por eso Cristo dijo, si amas más a tu padre o a tu madre que a mí, no eres digno de mí. It takes a lot of guts to come in front and say, yeah, I need Christ, I'm a sinner. I need repentance, I need a new life, a new start. Se toma de bastante valentía, hermanos, para venir al frente y reconocer que necesitas a Dios. Pero también se toma de bastante humildad. Y Dios ve tu corazón. Dios ve qué clase de corazón tienes. Y te quiere dar esa misma oportunidad de salvación. En Colosenses 3:17, fíjense lo que dice, hermanos. Colossians 3:17. Colosenses 3:17. ¿Qué dice? Pueden leer también 16 si quieren. 16 and 17, 16 y 17. La palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en nuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, haciéndolo todo en nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Eso es lo que Dios quiere, que su palabra, o la palabra de Cristo, fíjense cómo le llaman, la palabra de Cristo. Decimos, sí, esta es la Biblia, ¿verdad? La Biblia. Pero es la palabra de Cristo, es la palabra de Dios. Y se nos puede dar allá, dice, que no nada más more ahí en el telefonito, en nuestros días el teléfono tiene todo. No, que more en tu corazón. En tu corazón, es donde debe de morar mayormente. Dice ahí, ¿verdad? En abundancia, enseñándonos y exhortando. Es lo que hace la palabra de Dios, nos enseña, nos exhorta. Exhortación es una animación, te da ánimo a alguien, no es una reprensión meramente, aunque también lleva un sentido de reprensión, pero más que todo es dar ánimo, hermano, hermana, ten cuidado con lo que estás haciendo, hermano, no te va a ir bien. Es más si es en contra de la voluntad de Dios, no te va a ir bien. Las bendiciones se bloquean. No te puede bendecir Dios de la manera que Él quiere porque está haciendo algo que no es debido. La palabra de Dios viene y mora, nos exhorta, nos enseña, y luego dice unos a otros también, right? Encouraging each other en toda sabiduría, no wisdom. Y luego dice, cantando con gracia en nuestros corazones al Señor, ¿con qué? Con salmos e himnos y cánticos espirituales. Ahí está el mandamiento. ¿Cómo debemos de cantar? Con salmos e himnos y cánticos espirituales. No dice, saquen la guitarra, saquen el tambor, saquen el pandero. No, dice, con salmos y cantando. Y aquí sale la perfecta alabanza de las cuerdas, ¿verdad? No nada más de la garganta, pero mayormente las del corazón. Cardia, dice en el griego, cardia, o sea, del corazón. Hacerlo todo, dice, ya sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, que todo sea en su nombre, o sea, bajo su autoridad. Eso es lo que implica. Cuando la palabra de Dios dice hacerlo todo en el nombre del Señor, quiere decir bajo su autoridad, bajo lo que Él nos da a entender en su palabra. No le añades, no le quites, bajo su autoridad, dando siempre ¿qué? Gracias a Dios Padre por medio de Él. Es una cualidad del cristiano, el ser agradecido. Cuando no sabemos agradecer, ni digamos mejor, hermanos, que somos cristianos. Porque Cristo siempre fue agradecido, siempre oraba al Padre y decía que siempre, gracias Dios. Me acuerdo una oración que él hizo, gracias Dios por haber dado a estos pequeños esta sabiduría y que la has escondido de los grandes. Está hablando de los bebitos. Gracias Dios, te alabo por ello. Ellos tienen una comunicación directa con Dios, los bebitos, los inocentes. Y se lo escondiste de estos sabios y se lo has enseñado, se lo has hecho ver a estos pequeñitos. Siempre Cristo fue agradecido. Ojalá que también nosotros sigamos su ejemplo como iglesia de Cristo, como miembros del cuerpo de Cristo,
tenemos que seguir su ejemplo. Si no, mejor ni nos llamemos cristianos, miembros de la iglesia de Cristo. Si no somos agradecidos, mejor ni lo hagamos, hermanos. Ojalá que siempre seamos agradecidos. Finalmente, hermanos, fíjense lo que dice Apocalipsis también 22, 18 y 19. Revelation 22, 18 and 19. Apocalipsis 22, 18 y 19. Una advertencia también. ¿Qué dice? Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Amén. Esto es lo que también nos pone a pensar y como miembros del cuerpo de Cristo tenemos ese temor. Temor es reverencia, no meramente miedo. Tenemos ese temor a Dios y queremos seguir guardando sus mandamientos. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. ¿Quién quiere una plaga de Dios, hermanos? Yo creo que nadie. Vemos la historia de los israelitas allá en Egipto cuando salen y cómo Dios manda esas plagas. 10 plagas. 9 de ellas pasaron y el corazón de Faraón siguió endurecido. Claro, Dios dice que él lo endurecía también para probarles quién era él, el gran yo soy. Pero vino la 10ª, la muerte de su hijo primogénito, y no nada más la de él, de todos los demás. Right? Imagínense qué tantos muertos no hubo en esa noche. Primogénitos. ¿Qué tantos? ¿Qué clamor no debe haber habido, hermanos, allá en la tierra de Egipto? Y sin embargo, ¿quiénes fueron salvos? Los que tenían esa sangre, ¿verdad?, rociada en los dinteles de la puerta, de sus puertas, tal y como Dios lo había instruido. Se le llama la Pascua. Ahí, hermanos, el ángel vino, el vengador, no pasó por ese hogar. Estuvieron a salvo. Y más vale que no salgan. Se les dice también, ¿verdad? No salgan, no vayan a salir porque ahí van a quedar. Dios también te está invitando, amigo, amiga, a que entres a su iglesia para que estés a salvo por la sangre preciosa de Cristo Jesús. La Pascua perfecta, el Cordero perfecto. Y Dios te hace esa invitación a ti, amigo, amiga, también, que vengas tú a ser parte de su cuerpo, de su iglesia. Así como en aquel día de Pentecostés ya nos imaginamos el gran comienzo de la iglesia del Señor, ¿verdad? Escuchando esa palabra de Dios predicada, escuchando las palabras de Pedro: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para perdón de los pecados, en el nombre de ¿quién? De Jesucristo. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Se te hace la misma invitación, amigo, amiga. ¿Quieres tú también ser parte de su iglesia? No de una iglesia de hombres, fundada por hombres, pero una iglesia que fue fundada por el Salvador del universo, Cristo Jesús. En esta tarde te invitamos, amigo, amiga. Si tú quieres ser bautizado o bautizada, todavía ahí hay agua que impide que tú seas bautizado o bautizada. Si tú lo deseas hoy, se pueden hacer los preparativos. Tenemos toallas, tenemos cambio de ropa, eso no es problema. Decía el hermano, no, así con toda ropa me ven, no, ahí tenemos ropa. Y el hermano Marrullosa, yo no me voy de aquí antes de ser bautizado. Amén. Amén. Si tú también, amigo, amiga, quieres ser bautizado o bautizada, tienes esa oportunidad hoy, no la dejes pasar. Si tú también estás en tu hogar y estás sintonizándote de esta manera vía Facebook Live, y también ya Dios ha tocado tu corazón para que le recibas, para que seas bautizado también y comiences una vida nueva en Cristo, contáctanos para que de alguna manera Dios lo haga una realidad. Que Dios les bendiga. Tendremos un receso unos 10-15 minutos y luego pasaremos a la segunda parte de este servicio. God bless you all. Dios los bendiga.